Un saludo a ti, oyente, que nos acompañas en este programa de Unión Radio Cultural, Una Cana al Aire. Se trata de una hora dedicada al gusto por compartir cosas entrañables, personajes con sabor e inteligencia, liviandad y acaso una que otra travesura también. Giancarlo Caraballo está en el control del sonido de la estación. Ana Karina Fajardo, a nuestro lado, en el apoyo de producción, de investigación, con todo y su certificado 58.919 de locución, que además lo ejerce en este programa. ¿Quién les habla? Federico Pacanín, certificado de locución 8.761, con nuestra cana al aire de hoy, dedicada, ¿saben a qué? A la historia en el radio. Cuando trajimos el tema convertido en cana al aire, inmediatamente Ana Karina me dijo, pero mira, no se mezclará mucho el asunto de que sea historia de la radio, eso que puede tener una connotación distinta. Le dije, no, pero es que la historia puede ser la historia de Venezuela o la historia del mundo en la radio. Cosa distinta es decir, la historia de la radio. Y creo que esa es nuestra primera anotación. Y fíjense que, hablando un poco de la radio, podemos anotar que a comienzos del siglo XX había una seña muy especial que todo el que quería acercarse a cultura tenía que hacerlo bajo la premisa de saber leer y escribir. La imprenta fue el gran artefacto desde los 1500 en adelante, pues, para difundir conocimiento, la ciencia, la historia. Luego, en el siglo XIX y XX, a comienzos, la fotografía, el cine silente, dieron una alternativa. Dijeron, bueno, esto se puede más o menos entender si usted no lee y escribe. Aunque eso de no leer y no escribir también tenía cierta porción de analfabetismo, por decirlo así. Por fin llega Marconi y otros más, porque no solamente es Marconi, y el invento de la radio empieza a tomar popularidad a partir de la década de los 20. En Venezuela, en 1926, está un experimento llamado Aire, que la gente lo oía y se impresionaba en el Nuevo Circo. Decía, mire, ahí está hablando eso, y esas enormes columnas con unas cornetas, ¿eso será que van a buscar unas antenas para captar quién sabe qué? Hasta que en 1930 sí podemos decir que entra lo que nosotros conocemos como radio comercial o como medio de comunicación, Radio Caracas Radio y otra cantidad de empresas radiofónicas. Programas de entretenimiento, información, música y cultura. A quien le suene conocido esos cuatro rubros es porque todavía hoy es básicamente entretenimiento, información, música y cultura, también deporte. Bueno, pero deportes está dentro de entretenimiento. Y la referencia histórica, el hecho de hacer historia por la radio, también está desde comienzos del medio de comunicación. Fíjense, nombres como Rafael Rivero Oramas, por ejemplo, José Antonio Calcaño, Aquiles Nazoa, Zapata en esta misma emisora que usted está escuchando. Todos ellos tienen un alrededor que, por cierto, tuvo mucha fuerza en un personaje básico dentro de la cultura del siglo XX que se llama Arturo Uslar Pietri. Aquel que decía, amigos invisibles. Bueno, ese señor es el hombre que mejor podía explicar el hecho cultural a través de la radio o de la televisión y también, por supuesto, con sus ensayos escritos. Entonces, programas radiofónicos de difusión, de crónica e historia nacional e internacional son cosas que jamás han sido ajenas a la radio. Hay quien piensa inclusive que deberían estar un poco más presentes. Pero hoy,
con nosotros, hemos llamado para que nos apoye con esta cana al aire y a lo mejor nos regale una de él. También, Me sobran. El que ya le suene conocido esta voz, pues imagínense, es un académico de la historia, vamos a decirlo también, pero también poeta, abogado y hombre de cultura y de las artes. Está con nosotros Rafael Arraiz Lucas y bienvenido a esta cana al aire. Muchas gracias, Federico y Ana Karina, por esta invitación a lanzar una cana al aire, ¿no? Fíjate que tal vez resulte obvio preguntarte por la eficiencia del radio para dar visiones panorámicas de la historia que alguna vez has mencionado, ¿no? O que has trabajado, más de una vez, por cierto. Sí. Entonces, ¿cómo ves tú eso, la posibilidad? Bueno, fíjate, el 18 de abril de este año cumple 10 años el programa Venezolanos, aquí en Unión Radio 90.3. Y es un programa que se llama Venezolanos, un programa sobre el país y su historia. Uh-huh. Entonces son 10 años haciendo programas sobre historia de Venezuela desde distintas perspectivas. Pero fundamentalmente son programas seriados. Por ejemplo, en este momento Giancarlo y yo estamos haciendo la serie de la historia de Caracas. Mañana grabamos el capítulo 16, van a ser 18. O sea, estamos hablando de 4 meses y medio, todas las semanas grabando la historia de Caracas. Pero ahí también está la historia del petróleo, la historia del siglo XX. Y bueno, ha funcionado muy bien. Además, los programas después quedan montados por 2 vías. Quedan montados en YouTube y quedan montados en podcast, en 7 plataformas de podcast. Esas plataformas de podcast, ya estamos hablando de 348 programas de 45 minutos cada uno. O sea, es una cosa enorme, muy, muy grande. Y bueno, esa cuenta que yo llevo el control aquí en el teléfono me dice cuántas veces se han escuchado estos programas. La última vez que lo vi, estábamos hablando de 580,000 veces. 580,000 veces. Wow. Los 340 y tantos programas. Entonces, esto es un instrumento pedagógico demasiado importante. Claro. Yo me entero, me consigo gente en la calle, maestros de bachillerato. Profe, yo doy clases con esos programas. Pues los tienen en el teléfono y lo ponen. Entonces, claro. La Guerra Federal, y me ponen a hablar ahí en la clase y él después explica sobre lo que los muchachos escucharon. Es fundamentalmente un instrumento pedagógico extraordinario, ¿no? Ahora, fíjate qué curioso, porque no sé si lo sabes, amigo o amiga oyente, pero Rafael Arraiz Lucas es un hombre de libros, básicamente, y que hace una trabazón entre sus investigaciones literarias, y tú me corregirás si no lo ves así, pero así como hay la explicación de Caracas desde muy diversos ángulos, de capítulos que van en esos podcasts, también hay un libro de Caracas. Claro. Entonces uno se pregunta, ¿se nutre una cosa de la otra? ¿La investigación como que tiene ese espejo también en la parte literaria? Totalmente, Federico. Por ejemplo, la serie de Caracas está basada en el libro. Claro, yo no puedo reproducir el libro completo en la radio porque serían 60 programas y no es posible. Y tal vez porque hay capítulos que no lo ameritan. Exacto. Exactamente. O que no son radiofónicos, por decirlo. Por decir algo. Entonces yo voy haciendo una especie de resumen de cada etapa, pero tiene un sentido cronológico, ¿no? Lo mismo con el petróleo, lo mismo con la historia de la energía, de los ferrocarriles, con la historia de la electricidad, etcétera, ¿no? Pero fíjate, por ejemplo, hay por allí un libro dedicado al hipismo. Y posiblemente cuando tú vayas a un capítulo donde estés hablando del paraíso y el hipódromo del paraíso y eso, ese genera y a la vez se nutre de lo que tú estás hablando, ¿no? Entonces, totalmente. Y hay una serie sobre el deporte que está basada también en un libro. Hay 2 series de esos 350 que no están basadas en libros, que son
una serie sobre arquitectos venezolanos que hice, que me dio mucho trabajo, ahí hay 60 y tantos arquitectos, y una serie que yo estimo muchísimo, que es una serie sobre médicos venezolanos. Entonces tampoco, yo no he escrito, esas dos series no están escritas, están solo en la radio, o sea que también se puede dar lo contrario, ¿no? Fíjate que esa de médicos venezolanos, no conozco bien la serie y la investigación tuya, pero nos vino a la mente Pepe Izquierdo, José. Por supuesto, claro. Quien era un hombre además que le gustaba mucho la controversia, por un lado, con el problema del cráneo de Bolívar y todas esas cosas, pero él tuvo 3 publicaciones muy curiosas, que son sus traducciones de Hamlet, sí, de Otelo y de Julio César de Shakespeare. Sí, y hay otra, de Goethe. Ah, sí. Que es en la que se basa Polanco para su trabajo sobre el Fausto de Goethe, sí, una traducción del Fausto. El primer acto, sí, por cierto, está a la orden en estos tiempos, porque creo que salió hace poco. Hay un trío de libros dedicados a Venezuela que amigo y amigo oyente vale la pena destacar aquí, porque ese trío, donde se examina la conquista y urbanización, palabra curiosa, ¿no? Allí, en el periodo ese que va de 1489 a 1718. Luego la guipuzcoana y la independencia de 1728 a 1830, cuando nace la República. Y el tercero de 1830 a nuestros días. En eso referencia a nuestros días, es posible que llegara, no sé, al año 2000 o 2007 llegaron, por allí. Eso hemos visto que se ha convertido también en un instrumento educativo de primer orden. Sí. Creo que en muchos liceos y colegios recomiendan eso cuando van a dar la materia de historia de Venezuela. Sin duda, es así, tal cual. Y ahí advertimos una cualidad tuya, tanto como locutor o como guionista y por supuesto como escritor, que es que hay un afán de claridad. Sí, para mí eso es lo más importante. Yo leí muy joven a Bertrand Russell y un alumno le pregunta a Bertrand Russell, maestro, en Cambridge, maestro, ¿cómo debo escribir? Y Russell, que era premio Nobel de literatura y uno de los grandes filósofos del siglo XX, le dice, hay que escribir para los niños, que todo el mundo entienda lo que estás diciendo. Ese es tremendo consejo. Eso es lo que llaman claridad. Eso es lo que llaman claridad. No, sí. La navaja de Ockham también es otro libro tuyo y también tiene que ver mucho con tu afán de claridad. Sí, también, es verdad. En diversas áreas de la vida, pues. Pero entonces, sí, Russell era a mí me gustaba también en algunos momentos citarlo, utilizarlo, porque él tenía el método de que cuando tú tenías una teoría, te pusieras en la otra orilla, la atacaras y te darías cuenta que tenías que refinarla. Pero cuando ya tú estabas seguro y la exponías, te ibas a dar cuenta que pasado un tiempo alguien decía algo contrario y tenías que tener la flexibilidad de seguir aclarando y aclarando. Claro, ese es el método científico, ¿no? Claro, sí, eso también tiene muchas cosas interesantes. En algún momento vi dentro de tus trabajos alguien que te entrevistó y te preguntó por un libro favorito dentro de las investigaciones que tú has hecho. Y parece que le dijiste el coro de las voces solitarias. Sí. ¿Por qué? Bueno, porque ese libro, primero es un libro de casi 500 páginas y sigue siendo la única historia de la poesía venezolana que se ha escrito. Y yo escribí ese libro entre el año 1999 y 2000. Y escribiéndolo en la cátedra Andrés Bello, allá en St. Anthony's College, en Oxford, me di cuenta que a mí me interesaba mucho la literatura, estaba escribiendo una historia literaria, pero que me interesaba mucho la historia. Y cuando regresé a Inglaterra, hice maestría y doctorado en historia, porque en la elaboración, en la escritura de ese libro, me di cuenta que la historia era una faceta fascinante y apasionante que yo tenía que desarrollar. De eso hace ya 26 años, vamos ya para eso, y entonces me dediqué de lleno a la historia. Por eso quiero tanto ese libro, además de que sigue siendo un libro que
bueno, que recoge la poesía venezolana desde La Monjita, Paz Castillo y Andrés Bello, hasta el momento que lo escribí, que lo terminé en el año 2000. Hay otra declaración un poquito ácida que hiciste hace un tiempo, diciendo que 2011 había sido un año donde tú decías adiós a la poesía. Y eso se puede, ¿tú crees? Sí, bueno, me pasó en Bogotá, allá publiqué un bonzo sobre la nieve, que es el último libro de poesía que yo he publicado. Tengo algunos poemas sueltos por aquí y por allá. La gente me pregunta que cuándo voy a publicar poesía. Y bueno, yo creo que eso tendrá su momento si llego a publicarlo, pero no tengo ningún apuro, porque realmente estoy desde hace muchos años, termino un proyecto y empiezo otro. El año pasado se publicó la biografía del general Páez y el día que la terminé dije, bueno, pero no puedo detenerme y tengo toda la información para hacer una biografía de Bolívar. Y continué, me pasé todo el año pasado escribiendo una biografía de Bolívar que sale ahora, ¿no? Entonces se me van encadenando una cosa con otra, ¿no? Y qué bueno que se encadene, porque Santo Tomás decía, con tal de que siempre haya un más allá. Claro, sí. De eso consiste la vida, ¿verdad? Sí. Que hay otro paso. Sí, pero de pronto ahora, te puedes quedar en blanco. Te puedes quedar en blanco. Que tampoco es malo, ¿no? Porque hay que descansar un rato también, ¿no? Sí, dice que el que no duerme al menos 6 horas está en un problemón, ¿no? Entonces, Bolívar como consecuencia de Páez. El libro de Páez, que por cierto lo recomendamos, es maravilloso, es una pieza fundamental. Justamente, otra vez, aclarar un personaje con muchísimos matices, muchísimos requiebros, con defectos y cualidades como son todos los seres humanos y somos. Claro. Pero se va llevando una secuencia muy poco a poco, muy paso a paso, y uno la va entendiendo y la va disfrutando, porque además la prosa es liviana y es eso que tú decías, Bertrand Russell, está contado como que uno, mire, tenga aquí la ingenuidad de sentarse, ¿no? Y escuchar. Pero ¿hay alguna declaración tuya diciendo que tal vez el personaje Páez, desde el punto de vista de su investigación biográfica, no había sido tan examinado como podía haber sido Bolívar? Sí, es cierto. Sí. Aunque uno cuando vio eso pensó en Gustavo Rodríguez haciendo el Catire Paz en la televisión. Claro. No es que no fuese icónico, ¿no? No, claro. Pero hay pocas biografías, sí. Federico, fíjate, está la de Cunningham Graham, que es un scholar que hace su tesis doctoral sobre Páez, esa es la primera, que después se traduce al español a mediados de los años 50, 60 del siglo XX. El motivo por el que no hay muchas biografías de Páez es porque él fue el único que escribió su autobiografía. Ese creo yo que es el motivo. Y dime una cosa, yo he podido a veces hojear también la autobiografía de Páez, que ha tenido bastantes ediciones, ¿no? Y es voluminosa, por cierto. 2 tomos de 500 páginas. Y tú la citas aquí y allá muchas veces. Muchas veces. Sí. Pero Páez escribía bien. Bueno, yo creo que cuando escribe la biografía ya escribe bien, y además lo ayudó un cubano que vivía en Nueva York, Luis, en este momento se me va el apellido, algo así como Luis Tejada, pero no es Luis Tejada. Lo ayudó con la corrección de estilo, como llamamos ahora ese tipo de ayuda. Sí, mira, escribía bien. Cuando tú lees las cartas finales, por ejemplo, entre Páez y Bolívar. El puño y letra. De puño y letra, como están dichas las cosas, el afecto, el respeto que tenía Páez por Bolívar y el cariño enorme y el respeto también que tenía Bolívar por Páez. Y estamos hablando de los últimos 6 meses de vida del Libertador. Claro. Esas últimas cartas. Tú dices, oye, esto está bien escrito, ¿no? Y realmente lo hacía bien. Y fíjate que no es tampoco ya en su etapa de vejez, porque eso es 1830 cuando muere Bolívar, y todavía él iba a vivir bastante más, porque mucho más, hasta el 68 por ahí, 69. Iba a vivir 43 años más. Sí, sí. Murió en el 73. Por eso. Entonces,
quiere decir que era un hombre que se había cultivado, pues ya mucho. Ese sentido era bastante interesante. Esto liga otra vez, que es lo bueno de tener, Rafael, que las cosas se van entrelazando. Por ejemplo, estamos hablando de la posibilidad de la historia radiofónica. Entonces, por un lado está el libro, pero también a lo mejor resulta obvio, pero pensar en que has sido uno de los venezolanos de tus micros y programas de radio, eso debe ser así, ¿no? Sí, claro, eso viene. En algún momento la biografía la llevaremos a la radio, ¿no? Pero aparece aquí y allá, seguro. No, claro, ha aparecido muchas veces, sí, en los programas muchas veces. Todos ellos, Sucre, Sublet, que es un personaje por el que yo tengo un respeto muy grande, todos son muy interesantes, Urdaneta, bueno, qué sé yo, toda esa playa de militares de la independencia, muchos son muy interesantes. Alguna vez conversamos, fíjate que dentro de todos esos yo he tenido la fortuna de poder haber investigado a José Tadeo Monagas, quien es un personaje oscuro porque pienso que no se le ha dado la exposición suficiente, ¿no? Eso lo pudimos llevar a teatro y gracias a Virginia Ponte, debo decirle, y al grupo Hago Teatro, Ignacio Serrano, a Tetelo Fernández, eso pudo estar en sitios como el Trasnocho Cultural, como en La Viga, y la exposición de la vida de Monagas, por supuesto, con sus puntos de brillo y con sus puntos de oscuridad, porque eso es otra cosa, hace que uno piense que vale la pena llevar a radio, a teatro, a televisión, la memoria, porque esa es la base de nuestra cultura, ¿no? Y además hay personajes fascinantes. José Tadeo Monagas es uno de ellos, ciertamente. Sí. Yo en lo personal puedo no tener grandes simpatías por algunos de sus episodios, por ejemplo, cuando modifica la Constitución, etcétera. Sí. Pero indudable que es un gran personaje de todo ese periodo. Además vivió muchos años, 84. Años, sí. Hay una frase para ir al corte. Gil Fortul decía, la historia es lo que sucedió, pero también lo que pudo haber sucedido. Está bueno, está bien, no se le había... Sí, cómo no, eso lo ponen como una frase luminosa. Antes de ir al corte, rapidito, Gil Fortul como personaje venezolano. Bueno, personaje extraordinario. Recuerdo mucho, además, tu obra de teatro, que el personaje lo hacía José Tomás Angola. José Tomás Angola. Excelente interpretación y la obra muy buena. Gil Fortul es un gran historiador, su historia constitucional es de primera, pero además estamos hablando de un esgrimista. Estamos hablando del introductor del hipismo en Venezuela. Duelista. Y bueno, y otros atributos que no podemos decir en la radio. Vamos al corte y esos atributos a lo mejor los conversamos mientras está el corte. Las cosas son lo que de ellas persiste en la memoria. Las cosas también son lo que de ellas queda cuando la memoria falla. Las cosas incluso son lo que de ellas queda colgado en la pared cuando ya no existen. Las cosas nada son hasta que alguien las mire de reojo. Hola, te saluda Ana Karina Fajardo y estamos de vuelta con la edición de hoy de Una Cana al Aire, dedicada a la historia en la radio. Las cosas. Un poema del ensayista, poeta e historiador Rafael Arraiz Luca, nuestro invitado de hoy. Un poema que nos recuerda que en esta vida todo depende de la perspectiva con la que miremos los hechos. O, citando lo que dijo Federico en la primera parte del programa, de la orilla desde la que miremos los hechos. Y aunque todos tengamos nuestra visión de una historia, según el punto desde el cual la vivimos, no en vano se dice que la historia la escriben los vencedores. ¿Cierto? La realidad es que para efectos de este espacio radial, aquí la vencedora es la radio. Es un medio masivo que sigue en pie, haciendo historia, adaptándose a las nuevas tecnologías, siendo una compañera fiel para cada oyente e invitándole a imaginar todo lo que compartimos con él, quienes estamos
de este lado del micrófono. Y eso lo sabe muy bien nuestro invitado de hoy, pues además de ser profesor universitario, individuo de número de la Academia Venezolana de la Lengua, como José Tomás Angola, a quien tuvimos acá hace unos cuantos programas, de hecho. También nuestro invitado abogado, especialista en gerencia de comunicaciones integradas, magíster en historia de Venezuela y doctor en historia. Además de todo eso, Rafael es colega de la locución aquí en Unión Radio. Ahora te saludo yo, Rafael, muchas gracias por venir. Nos complace mucho tenerte acá en el programa. No, encantado, Ana Karina, qué bonita introducción. Gracias, bueno, no, el gusto es nuestro. Y ese poema es un homenaje a Antonio Machado. Encantada. Sí. Nosotros nos conseguimos con él y dijimos, esta es la perfecta introducción para la segunda parte del programa, porque hablando de las cosas de la historia, Rafael, yo aquí sacando cuentas, creo que Federico y tú tienen en común más de una cosa. Sí, muchas. Porque abogados que se vuelcan al trabajo cultural a temprana edad, ¿no? Así es. ¿Qué motiva, yo quiero saber, qué motiva a un profesional del derecho a convertirse, por ejemplo, en subdirector de la Galería de Arte Nacional y en presidente de Monte Ávila Editores Latinoamericana con solo 30 años de edad? ¿Será que no soy un profesional del derecho arquetípico? Yo creo, no. Yo estudié Derecho porque me interesaba mucho mi país y me interesaba mucho la política cuando era muy muchacho. Y mi padre era abogado. Entonces, cuando tienes 17 años, quizás te dejas llevar por muchas emociones. Me inscribí en Derecho, terminé Derecho. Me ha servido muchísimo en la vida. Por cierto, el trimestre pasado di clases de Derecho después de 20 y tantos años otra vez. Qué bueno. Di una materia sobre tópicos de Derecho Internacional Público, que el Derecho Internacional Público es muy interesante. Pero yo no soy un abogado propiamente, ¿no? Sino, como tú bien dijiste, una persona que trabajó muchos años en la gerencia cultural. Después, estos estudios de historia, en mi caso, son tardíos. Yo estudié la maestría y el doctorado en historia, los empecé cuando tenía 43 años. Los terminé a los 53, yo tengo 66. De modo que sí, las coincidencias con Federico son muchísimas, sin duda. Y ahora esta nueva de la radio, que en eso él me lleva ventaja. Porque Federico tiene años haciendo radio como 30 años y yo tengo 10. Voy a cumplir 10 años haciendo radio. Claro. Y sobre la editorial. Mira, eso se lo debo a dos personas que no están en este mundo. Yo estaba de subdirector de la Galería de Arte Nacional y Graciela Pantin era la mano derecha del maestro Abreu. Claro. Y estaban buscando un director de Monte Ávila Editores. Y el maestro Abreu me mandó a llamar, tuvimos una conversación y me nombró presidente de Monte Ávila Editores. Yo tenía 29 años. Él se arriesgó y yo también. Yo no tenía nada que perder. Más bien el maestro Abreu sí, porque yo he podido hacerlo muy mal. Pero bueno, supe reunir un buen equipo y lo hice bien. Y además el mundo editorial me ha acompañado toda la vida, ¿no? Porque claro, después, los 10 años que estuve en la Fundación para la Cultura Urbana, editamos casi 150 libros que todavía circulan por allí. Claro, ¿no? Y ese fue un voto de confianza al que le rendiste honor también con el equipo que lograste reunir, porque acá, investigando, me enteré de que durante las décadas de los 70, 80, 90, en la editorial se publicaban entre 60 y 80 títulos anuales. Se dice fácil, pero eso visto ahorita es muchísimo. No, y el calibre, perdonen. Y el calibre, de clásicos los escritores que están hispanoamericanos, españoles como Teresa de la Parra, Mario Vargas Llosa, Gabriel García Márquez, José Balsa, Rafael Cadena, Marta Traba, bueno, para de contar. Autores que hablan español, sí, hablo, que escriben. hablan, sí. Claro. Sí. Entonces, está Marta Trabas, imagínate. Eso, además, esos libros tenían mucha difusión. Eran económicos, bien pensados, bien editados, y verdaderamente daban un caleidoscopio de lo que podía ser la literatura universal, tanto en estilo, porque ya había novelas, cuentos, ensayos,
como en nacionalidades. Las sí, dos claro, cosas, ¿sí? las dos cosas, así es. Y es también increíble. Hay gente que se pone nostálgica, yo procuro no meterme mucho con eso, pero de ver hacia atrás las oportunidades que tenía un joven, ¿verdad? Sí. De ser editor de una cosa de ese tamaño. De ese por tamaño, ejemplo, sí. O también estar en unos momentos en la Galería de Arte Nacional donde daban vueltas por esos pasillos, entonces había gente justamente como Cruz Viejo, como podía ser también Pascual Navarro, iba mucho. Pascual Navarro con su capa y su cosa estrafalaria, pero un gran artista también. Y mencionaron antes que ustedes fueron parte del equipo de creadores de la Fundación para la Cultura Urbana. Entonces, claro, esto se inició para promover esta investigación, esta divulgación de todos los fenómenos culturales que pasan en las ciudades. Urbanos. Exactamente, en las ciudades, pues, urbanas. Sí, exactamente. Fíjate que esa panorámica justamente nutre mucho de lo que es tu trabajo de difundir historia por la radio, sí, que es esta cana, déjame decirte que son varias canas. Son varios temas. Sí, van saliendo cosas. Que volvíamos a lo mismo. ¿Cómo se llega a poder difundir con alma y no solamente con datos algún programa de radio de lo que usted quiera que trate? Sí. Hay que haberlo vivido, hay que haberlo leído, hay que haber disfrutado y en el caso tuyo hay algo más, que tú también has hecho historia a través de tu quehacer mismo. Yeah. Eso es interesante. Ok. Sí. Bueno, de eso sí uno tiene menos conciencia porque está haciendo. Porque lo estás haciendo. Ajá. Y no tienes capacidad de verte, ¿no? Sí. Claro. Pero sí, quizás Giancarlo es testigo de cómo grabo yo los programas, es decir, yo me meto muchísimo en el guión y me desconecto y me tiene que hacer señas porque yo estoy en otro mundo. Giancarlo asiente, lo confirma. Yo estoy en otro mundo haciendo la narrativa de lo que venimos desarrollando en ese programa. Y después él tiene los aciertos de la musicalización de los programas. No. Fíjate que dentro de este caleidoscopio que es este programa de actividades que tiene Rafael en sus propuestas, hay un libro por allí tuyo que es una investigación jurídica, ya que tú tomaste de lo jurídico también, ¿sí?, que se llama Las Constituciones de Venezuela. Correcto, es verdad. Y ese es un libro muy difícil de conseguir. Yo no sé por qué, a lo mejor no lo volvieron a editar. Hace poco llegaron unos cuantos ejemplares de España y el editor está tratando de traer más. Claro, lo consigues en Amazon y lo bajas al teléfono o a la computadora, pero uno es lector de papel. Sí. La experiencia es totalmente diferente. Es totalmente distinta, pero ciertamente es un libro que ha sido muy útil, que lo utilizan en las escuelas de Derecho. Bueno, porque yo analicé todas las constituciones con base en 5 variables y ahí es útil, digamos. Sí. Y en el caso de todo lo que son los microprogramas y los podcasts que haces a través de esta emisora y del programa venezolano, ese libro en particular te llega por aquí o por allá, porque sí hay citas a constituciones y a problemas que hubo con eso en el pasado, etc. Mira, ese libro yo lo escribí por algo que quizás es el momento de explicar. Con mi tarea de editor me da una información que si yo no fuese editor y escritor, no la aprovecharía. ¿Por qué escribí el libro de las constituciones? Porque me di cuenta que no existía. O sea, tú ibas a buscar un manual de las constituciones venezolanas, breve, no un tratado. Sí, no una cosa donde están todas ellas. No un tratado de Alan Brewer, claro, eso existe. Alan Brewer o del doctor Casal, Jesús María, no es eso, sino un manual de 120 páginas. Sí. Eso no existía, entonces bueno, yo lo escribí. Sí. ¿Por qué, entre otras cosas, me apasioné con el general Páez? Bueno, ¿desde cuándo no se escribía una biografía del general Páez? Desde la de Polanco. La de Polanco es del año 2000. Sí. Hace 25 años, y con una circunstancia que esa biografía muy buena de Polanco sobre Páez fue editada por una de estas empresas y no circuló en las librerías. Entonces tú ibas a buscar una biografía del general Páez, no hay. Bueno, pero ¿cómo puede ser eso posible? Sí, siendo el fundador. Mira, te pasa con Bolívar.
anda a buscar una biografía de Bolívar hoy en día en el Buscón o en Tecniciencia. Te va a costar trabajo conseguir alguna. Hablaban mucho de la Indalecio Liévano Aguirre, sí. Como una gran... sí, yo es empecé buena, a verla, pero bueno, no. Uno iba poco a poco. Yo creo que la mejor es la de John Lynch. Bueno, Realmente. como sí, verán, fíjate yo que- creo que la figura de un abogado, la figura de un historiador, la figura de un promotor cultural, al fin de cuentas, mira, tienen más cosas en común de lo que parecen, ¿no? Algo similar también podemos notar con el señor Roberto Lovera de Sola, Fíjate que que acá- falleció a comienzos de año y que fue crítico literario, antólogo, Sí, promotor gran cultural. amigo, además, un gran amigo. Este sábado le vamos a rendir un homenaje. Es gran Sí. amigo también y fue muy generoso a veces en conceptos de cosas que hacíamos. ¿Dónde es? Por ahí? En la Fundación Francisco Herrera Luca. En Francisco Herrera. Él perteneció mucho tiempo. Fue a eso, fundador. ¿no? Sí, fíjate que nosotros estuvimos un tiempo allí también. Fíjate que aquí hay un juego que podemos hacer, que podemos hacer por el invitado que tenemos y porque está acostumbrado justamente a llevar la historia venezolana a la radio. Vamos a decir un nombre de todos estos personajes que han sido presidentes. A ver, ¿qué pastilla nos regalas tú ahorita? ¡Wow! Una ruleta. Bueno, no, pero yo voy a ir más o menos en orden, fíjate. Yo voy a decir, por supuesto, el fundador de la República. Hay gente que cree que es Bolívar, pero es el general José Antonio Páez. Claro, bueno, es el que reconstituye la República de Venezuela en 1830. Un hombre que se hizo a sí mismo mucho más elaborado conceptualmente de lo que la gente suele creer. Estamos hablando de un hombre que en los últimos años de su vida traduce las máximas de la guerra de Napoleón Bonaparte y las comenta. Las traduce del francés y las comenta los episodios guerreros de Napoleón Bonaparte. Un músico consumado que tocaba el violín, que cantaba y en los años que vivió en Buenos Aires compuso 10 canciones compuestas por él, con las partituras, etcétera. Y cantaba razonablemente y tocaba parece, flauta. sí. Y tal, ¿no? O sea, bueno, por cierto, en las memorias del francés de Busignan, ¿no? Bousingot. Perdón, Busignan. Tú en el libro de Páez lo citas, sobre todo con una comida que es muy divertida. muy divertida, sí. Muy divertida. Bueno, pero eso mejor no lo decimos. No. Que por cierto, don Augusto Mijares también refiere que dijo, no, mire, esto no sigamos publicando eso por ahí. Bueno, una cualidad si tuvieras que destacar en Páez, una sola. Wow, una cualidad en Páez. Buscó sin resentimientos y sin mezquindades a los mejores. Tuvo el mejor ministro de Economía que podía haber en ese momento, que era Santos Michelena, por ejemplo. Se asesoró con gente muy, muy buena. Dos equivocaciones Páez confesaba. Sí. Una, que no quería ni hablar de eso, que era cuando había vuelto a Venezuela a asumir la dictadura para finalizar la federación. Correcto. La otra, no hacerle caso a Ángel Quintero y escoger al del partido contrario, que no era otro que José Tadeo Monagas, porque creía que lo podía dominar. Sí, dos grandes errores confesados por Páez, tal cual. Confesados por Páez. Sí. Si decimos Sublet, ¿qué te trae Sublet? Voy a pasar a Vargas. Mira, Sublet es un gran personaje. Primero, una vida muy larga que comienza muy joven. Cuando Miranda llega aquí en 1810, pregunta quién habla francés, quién puede ser mi asistente. Y le dicen Carlos Sublet, que era un muchachito de 19 años. Ahí comienza la vida pública larguísima de Sublet. Sublet no fue un gran militar, pero tú ves los partes de guerra, los informes del Estado Mayor Conjunto de todas las guerras de Bolívar en las que Sublet era el redactor de lo que había pasado en cada batalla. Ves cómo administraba el dinero y tú dices, bueno, aquí hay un gran administrador, un hombre que está detrás
los caballos y de las espadas, ¿no? De modo que un gran personaje. Y 2 veces presidente, eso la gente lo ignora, porque lo ven como una extensión de Páez. Pues, y no lo fue. No lo fue, también tenía sus propias ideas. Era primo de Bolívar. Uh-huh. Ya hablamos de Monagas en la primera parte. Guzmán Blanco, ese es otro personaje. Gran personaje, y su padre también. Guzmán Blanco es un personaje difícil porque es evidente que incurrió en una confusión entre los dineros públicos y los privados, ¿no? Eso es evidente, pero fue un modernizador de Venezuela de gran importancia. Y además, Guzmán Blanco es el que hace el Estado laico. Eso no se había podido hacer. Es decir, Guzmán Blanco establece el registro civil, establece el cementerio laico y lo construye, que es el Cementerio General del Sur, establece el matrimonio, la partida de nacimiento, el acta de defunción, hace, el decreto de instrucción pública gratuita y obligatoria. Es el que hace el Estado verdaderamente laico, separado de la Iglesia Católica. Y una idea acaso extravagante desde el punto de vista político, que fue la tal Constitución suiza, porque esa cosa de dejar a la gente 2 años para sustituirla, era una cosa muy extravagante. Muy extravagante, sí. Bueno, él tenía muchas extravagancias, realmente. Sí. Hay buenas biografías de Guzmán Blanco. Está la de María Elena González de Luca, la de Tomás Polanco Alcántara. Uh-huh. De modo que es un personaje que se ha estudiado bastante bien. ¿Tú piensas como muchos escritores que han dicho de él y investigadores que su principal defecto podría ser la egolatría? Sin duda. Ningún otro presidente venezolano se mandó a construir 2 estatuas en vida. O sea, eso ya es... Dice bastante. Nadie en esos niveles, realmente. Bueno, dentro de esto, fíjense ustedes que estamos haciendo otra cosa que también acercándonos a un hombre que como comunicador hace esto en esta emisora justamente, que es destacar venezolanos y poner cuáles son sus cualidades, Aquí hay también otro ejercicio donde algo de esto se realizaba, pero claro, tenía otro tono, que era cuando estuviste con Enrique Lazo, ¿no? Y el programa, ¿no? Sí, ahí estuve 2 años y medio haciendo radio todos los días. Sí. El primer año y medio con Enrique Lazo y el año siguiente con Lila Vanorio. Bien. Una gran experiencia, en onda y en éxitos. Fue una gran experiencia que, se agotó, ya vendrán otros tiempos, pero era otra cosa, otra historia. Pero fíjate que ahí también se trabajaba mucho la memoria, ¿sabes, Ana? Sí. No sé si tuviste oportunidad de oír programas que eran con él y Enrique Lazo. De escucharlos, ¿no? Y de enviarles voceros como jefa de prensa. Fíjate tú, como jefa de prensa. Yo quisiera decir que, en resumidas cuentas, el hecho de que hoy por hoy la radio pueda ser usada para hablar de temas tan variados que van desde la historia hasta el arte, por ejemplo, nos lleva al centro de lo que es el título del programa de hoy, es darnos cuenta de que la radio y su gran alcance a la hora de informar, de promover reflexiones, nos ayuda a construir ese presente que en un futuro vamos a recordar como ese motor que nos llevó hasta allá, pero al mismo tiempo la radio en ella misma hace historia, ¿no? Y trasciende. Y además hoy en día hay un recurso adicional, y es que muchos de estos programas quedan montados. Exacto, se va adaptando a las tecnologías quedando en el tiempo, a pesar de que muchas veces se ha dicho, no, la radio va a desaparecer. No, se está adaptando y sigue siendo ese fiel compañero que entra a la casa o al carro o a los oídos del oyente de alguna manera. Fíjate que Marshall McLuhan hablaba de los medios fríos y calientes, y cuando hablaba de los medios fríos y calientes, lo primero que uno se imaginaba era que la televisión era caliente y que la radio era fría. Y resulta que es al revés. Claro. Porque esto que le estoy hablando yo aquí, o está Rafael también diciéndole, Ana Karina, usted amigo oyente, es un mensaje muy individual, es un mensaje que mueve sus neuronas, que a lo mejor le da una fórmula de sentimiento. Y quienes hacemos radio o creemos que la memoria y la cultura es parte de lo que deberíamos hacer. Ojo, no estamos para nada diciendo que
el entretenimiento no esté. Pues creemos que es un medio caliente, creo yo, y que es algo que sirve y que eso. Mucho. Claro, al no tener la imagen directa dada como por ejemplo por la televisión, la radio te invita como oyente a construir y a imaginar todas aquellas representaciones de lo que estamos diciendo nosotros desde aquí. Yo creo que es un medio más íntimo, también, en la medida en que no hay una puesta en escena y lo único que hay es la voz. Eso arropa, instaura una especie de intimidad que la imagen no la tiene. Eso es lo que yo creo que pasa. Podemos resumir, creo yo, diciendo que Rafael Arraiz Lucas, además de ser su personaje venezolano, él es un personaje también en sí mismo, que tendrá su momento de estar ahí, que esperemos que sea dentro de muchos años, por supuesto. Pero, fíjate, vale la pena para terminar decir que, uno, la biografía de Páez, esto salió de este programa también, viene con una de Bolívar por ahí, imagínense. Entonces vamos a volver a poner el Libertador desde otro ángulo, estoy seguro, histórico, y político y social. Pero también que aquí se sucede y se transmite un programa que se llama Venezolanos, sí, que tiene un formato pequeño. Bueno, igual que este, dura una hora. Dura una hora. Una hora, sí. Son esos podcasts terminan siendo de 46, 48 minutos. Los que quedan montados es un programa de una hora y se escucha. No es tan pequeño el formato. No, los sábados a las 12 del día y a las 10 de la noche del sábado y los domingos a las 10 de la mañana. Y después hay un días durante la semana que se repite durante toda la semana. Lo había olvidado. Hoy en día, durante todos los días, se transmite de 5 a 6 de la mañana. Y yo me consigo a muchísima gente que me dice, mire, esta mañana lo oí hablando de tal cosa. Y yo digo, esta mañana, porque el programa lo grabé hace 5 años, por ejemplo. Claro. Ahí está la intimidad de todo esto, claro. Muchísimas gracias por tu visita y por compartir estas. Hoy no voy a decir que es una, tú dirías que es más de una, ¿verdad? Sí, yo creo que sí. Por cierto, no vean a Karina para nada. Me lavo las manos. Gracias aquí por todas las acompañarnos, canas son nuestras. Muchas gracias por la invitación. En la conducción del programa estuvo Federico Pacanins y quien les habla, Ana Karina Fajardo. Pueden encontrarnos en Instagram como @FedericoPacanins y @Caritopía. Este programa es posible gracias al equipo conformado por Gitanjali Suárez, Inmaculada Sebastiano, Melanie Pieruzzi, Carlos Javier Virgües y Giancarlos Caraballo. También puedes seguir la transmisión en vivo en www.mundour.com. Debes buscar la pestaña de Radio en Vivo, bajar y darle clic en Unión Radio 90.3. Recuerda que nos puedes seguir también en @MundoURWeb y @RadioEscuela. Gracias por acompañarnos en la edición de hoy de Una Cana al Aire, un espacio para la cultura urbana. Hasta la próxima.